Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Un año más, la Fundación Tomás Meave, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del fundador de las Juventudes Socialistas, hace entrega de sus premios anuales. La lucha por la igualdad, el entendimiento entre culturas, la pelea por la superación de los odios, las trayectorias sociales, culturales y políticas son siempre los ejes fundamentales por los que la Fundación reconoce a personas y a colectivos. Este año hemos venido a orillas del Ebro, a Zaragoza, a continuar con la tradición de realizar esta entrega anual en diferentes puntos de nuestro país. Para darnos la bienvenida a Zaragoza y Aragón, contamos con la presencia de Diego Piñeiro, secretario general de Juventudes Socialistas de Aragón. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a Aragón. Bueno, ya llevamos medio fin de semana. Muchas gracias a todos por venir. Lo primero, antes de empezar, quiero hacer una cosa que me ha entristecido un montón y la verdad que me ha choqueado, que acaba de pasar, que la compañera Soraya acaba de recibir amenazas por Twitter, amenazas de muerte. Yo creo que es un hecho intolerable que va a denunciar a la policía y que yo creo que tenemos que combatir a los intolerantes y a esta gentuza que, por ser miembro de una gestora, se permite el lujo de decir que la va a amenazar. Así que, Soraya, tienes todo nuestro cariño. Y además, hoy en un foro como este, con los premios Tomás Meave, con Tomás, con este líder de su época, que luchó contra todo esto que, por desgracia, hoy tenemos que vivir todavía. Porque Tomás Meave fue un avanzado de su época y yo creo que es muy interesante y que todos los militantes de las Juventudes Socialistas lo conozcamos. Y yo hoy simplemente quería hacer una pequeña reseña, ya que hoy voy a intervenir solo 2 minutos. Quería hablar de la internacionalización. Tomás fue un adelantado en su época y fue un adelantado porque supo ver y empaparse de lo que estaba pasando en Europa. Supo traer ideas de Europa a España y por eso fundó las Juventudes Socialistas. Porque las Juventudes no se le ocurrieron a él, sino fue un intercambio de ideas con el resto de Europa. Y yo creo que hoy en día, donde vemos esta Europa cada día más vieja, creo que tenemos que recuperar mucho la memoria de Tomás y ese espíritu europeo para hacer una Europa mucho más fuerte. Y simplemente dar las gracias a la Fundación y a su presidente, señor Jesús María, por haber elegido Zaragoza. Es un placer poder disfrutar de los premios aquí en esta tierra. Espero que paséis un buen fin de semana y que disfrutemos del socialismo como estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Trayectorias humanas y sociales, con repercusión en la educación, en la cultura y en la promoción de los valores más universales son precisamente lo que distinguen estos premios. A continuación, contamos con la presencia de Maite Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y cuyo trabajo precisamente representa el compromiso con estos valores. Ahora mismo nos dirigirá unas palabras. Maite, por favor. Buenas tardes. Para mí es un auténtico placer compartir esta tarde, este broche de oro de un día absolutamente intenso e interesante que habéis tenido los jóvenes y las jóvenes socialistas abordando el futuro de nuestro país, abordando la problemática, las dificultades, las amenazas que tenemos en este momento en nuestra sociedad y abordando los desafíos del siglo XXI. Un cierre, yo creo, un broche de oro a una jornada en la que habéis abordado con grandes compañeros. Aquí nos acompaña Ignacio, el gran Ignacio. Habéis abordado desde lo particular hasta lo general. Habéis abordado el papel que tiene la juventud, que tenéis vosotros, protagonistas de primera excepción en el futuro de nuestro país, en el futuro de la estructura de nuestro país, de nuestro medio rural,
de cómo abordamos el problema de la despoblación, del envejecimiento, un problema tan común en nuestra España del interior, y del que, desde luego, sin ninguna duda, como todas las soluciones que tiene que haber en la sociedad, tenéis mucho que decir y que aportar. Digo desde lo particular, como es la despoblación, el medio rural, hasta lo general, el futuro de la socialdemocracia, Ignacio. El futuro de la socialdemocracia en Europa y el futuro, y además hoy, creo que hace 20 años, concretamente hoy, ganaba o revalidaba Bill Clinton sus elecciones en Estados Unidos. Espero que sea esto un preludio de lo que pueda pasar el martes, porque sin duda el futuro de la socialdemocracia es clave y vital para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestra sociedad. Pero no nos vamos a olvidar que el futuro de lo que pasa en los Estados Unidos también va a influir tremendamente en lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, ojalá hoy este reconocimiento, esta jornada de debate y de reflexión sea el preludio de lo que pueda pasar el martes en Estados Unidos. Decía, habéis estado en una jornada de reflexión, de debate, de análisis de respuestas a una sociedad del siglo XXI, y cerráis precisamente con esta entrega de premios absolutamente merecidos. Y fijaros, ayer mismo en este mismo sitio, en la sede del Partido Socialista en Aragón, hubo 3 horas de intenso debate. 3 horas de intenso debate del que tengo que decir, como socialista, como progresista, me sentí orgullosa, porque desde la defensa de diferentes posiciones, pero absolutamente desde el respeto y sobre todo desde un denominador común, que era que tenemos que salir de esta unidos y que somos los únicos capaces de arbitrar y de construir una alternativa, un proyecto común en el que se identifique la sociedad y, desde luego, de respuesta a las necesidades del siglo XXI, bueno, pues estuvimos analizando la labor. Hay un gran compañero de este partido que hablaba del dilema, del trilema de nuestro partido, del Partido Socialista: de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, y la importancia que tenían los jóvenes en la construcción de ese nuevo proyecto, como lo hemos tenido en generaciones anteriores. Los jóvenes, de manera que seáis catalizadores de dentro a fuera y de fuera a dentro. Ser capaces, desde luego, de identificar, de defender los principios inspiradores del socialismo, del progresismo, de la libertad, de la justicia y de la igualdad. Y, desde luego, lo que hoy hacéis aquí, reconociendo a 2 grandes proyectos, a 2 proyectos merecidísimos de un honor como los premios Tomás Meave, es absolutamente el ejemplo de lo que ayer precisamente comentábamos y aspirábamos como partido, y con la relación de los jóvenes y de las jóvenes de Juventudes Socialistas, ¿no? El hecho de canalizar y de trasladar, de ser ejes transmisores de los principios inspiradores del socialismo español. Y, como decía Diego Tomás Meave, siempre es oportuno reconocer un joven que en solo 36 años de historia vital, porque una enfermedad se lo llevó demasiado pronto, fue capaz de luchar en momentos muy difíciles. Por eso, en los momentos difíciles es cuando se demuestra la madurez y el músculo de proyectos sólidos. En momentos muy difíciles fue capaz de luchar por la igualdad, por la justicia, por la libertad, y fundamentalmente de mujeres, de trabajadores y de jóvenes. Por lo tanto, siempre es oportuno, siempre es un buen momento para recordar a Tomás Meave, y, desde luego, el reconocimiento hoy en los 2 premios es absolutamente necesario e imprescindible. 2 proyectos que me parecen absolutamente ejemplares. En primer lugar, la sin sombrero, ¿no? El dar precisamente esa voz dormida, silenciada, de tantas mujeres, pero fundamentalmente de las mujeres de la generación del 27, que fueron brillantes, valientes, audaces, y que, sin embargo, como muchas de las mujeres que hoy en día también no sucede, están absolutamente en el anonimato. Por lo tanto, ese proyecto absolutamente necesario hace de altavoz precisamente del papel de la mujer, que todavía queda mucho por reivindicar. Y el otro premiado, Somos LGTB en Aragón,
pues del cual le comentaba en este momento a su representante, me siento especialmente orgullosa porque la Comunidad Autónoma de Aragón y yo como consejera hemos puesto en marcha, de las pocas comunidades autónomas que lo han hecho, una resolución, una instrucción a todos los centros, de manera que ayudemos a los alumnos trans a que realmente puedan sentirse orgullosos de su sexo sentido. Y, por tanto, hoy, precisamente hoy, están formándose más de 200 profesores y miembros de la comunidad educativa en cómo abordar esta situación, la que devuelva la dignidad a estas personas que sufren en silencio también su propia identidad. Por lo tanto, me siento absolutamente orgullosa, es un placer de verdad acompañaros a todos vosotros. Sabéis que contáis conmigo para lo que queráis y me parecía muy interesante, revisando algún documento de Tomás Meave, un texto que me encontré, que os lo voy a leer, porque además es bien oportuno con lo que acabas de decir, Diego, y que comparto lo que le ha pasado a Soraya, ¿no? Esa amenaza de muerte, ese vil. Porque encontré un texto que decía el propio Tomás Meave a un amigo en febrero de 1902. Decía: «Ya sabes que me he hecho socialista», escribía. «Hace tiempo que esa idea bullía en mí y me avergüenza no haberla abrazado antes con franqueza y públicamente. Con ello, no ignorarás, me gano el odio de muchos que antes eran mis amigos. Destrozo eso que se llama porvenir. Mi familia me señalará como deshonra suya. No me importa, allá ellos. No quiero llevar careta. Hoy más que nunca nos quitamos la careta, nos quitamos el sombrero y somos defensores de la libertad, de la igualdad y de la justicia social». Muchísimas gracias, enhorabuena por esta jornada y adelante. Muchas gracias, consejera. Un placer escucharte siempre, Maite. Bueno, y ahora pues llegamos por fin al primer premiado de esta edición. Un colectivo de esta tierra, preocupado y ocupado en una constante lucha por la igualdad, por el reconocimiento de derechos, por prevenir también los crímenes de odio y porque las discriminaciones sean cada día menores. A continuación veremos un vídeo sobre el primer premiado. Para entregar el premio contamos con la presencia de Marcelo Iglesias, patrono de la Fundación Tomás Meave.
Buenas tardes a todos. Si me permitís, como yo creo que soy el único patrono aragonés de la Fundación, quiero agradecer a la Fundación, a Chus como su presidente, por venir aquí a Zaragoza, a Nino Torres, secretario general de Juventudes, y también a las Juventudes de Aragón, que han organizado, yo creo que con mimo este acto y estas jornadas. Somos es una organización, por aquí veo a más gente de la organización, joven, que nació en 2010, pero el premio que le damos es bien merecido, porque con sus 6 años de trayectoria se ha convertido en el gran referente de la lucha del colectivo LGTB en Aragón, y yo creo que ya no solo en Aragón, sino también es un referente muy importante en toda España a través de la Federación LGTB, y creo que me estaban comentando antes que ya es la asociación más grande en la lucha por los derechos, y tiene mucho que ver con lo que se comentaba antes de la dignidad de vuestra lucha. Para recoger el premio, Alejandro Sierra, que creo que es el responsable de educación de Somos. Sí, es macizo. Bueno, como ya han comentado, hace ya 6 años que empezamos nuestra andadura. Empezamos como un colectivo pequeño, con bastantes cositas en contra, porque también había otras asociaciones que no estaban muy de acuerdo con nuestra creación, pero aún así nosotros seguimos adelante. A día de hoy estoy excusando la ausencia de nuestro presidente, que tiene que estar este fin de semana en Madrid en el Consejo Federal de la FELGTB, pero bueno, yo como responsable del grupo de educación pues vengo a recibir el premio en su lugar. Quería comentaros, estos 6 años hemos intervenido en más de 40 centros educativos de más de 20 comarcas diferentes de las 3 provincias de Aragón. Hemos formado a más de 7.000 alumnas y alumnos, algunas menos profesores y profesoras y menos familias, porque nuestras formaciones las suelen reclamar generalmente para alumnado, y ya ese factor importante como es formar a profesorado y a familias no lo reclaman tanto. Quería comentar también que nosotros lo hacemos de forma voluntaria, que desgraciadamente no tenemos muchos recursos económicos y nuestras voluntarias o voluntarios muchas veces se tienen que pagar el transporte, pero bueno, a pesar de todo conseguimos sacar las cosas adelante y estamos muy orgullosas de ello, porque además el motor que nos mueve es la voluntad de la gente, más que cualquier tipo de remuneración económica. Bueno, actualmente estamos con muchísimas cosas a la vez, ¿vale? Me había preparado un discurso muy largo, pero yo creo que lo más importante lo he dicho. Sobre todo, daros las gracias por haberos acordado de nosotras, por este premio, y bueno, estamos aquí para lo que queráis. Gracias. Nuestro segundo premio de hoy trata de ser un reconocimiento modesto, pero para nosotros con un gran valor. Un reconocimiento precisamente a una labor que pretende terminar con décadas de olvido, décadas de silencio. Una labor que pretende traer el reconocimiento a todos, de todos, la obra y la tarea de mujeres que en un mundo injusto permanecieron en un segundo plano a pesar de su calidad artística e intelectual. A continuación veremos el vídeo del segundo premiado de la noche. Pintoras, poetas, ilustradoras, escultoras, pensadoras, novelistas, mujeres todas ellas grandes y artistas. A través de su arte desafiaron las normas sociales en la España de los 30. Sin embargo, sus nombres son poco conocidos o desconocidos, o no tan estudiados como los de otros grandes de la generación del 27. Pues mantenían una relación estrecha, los miembros masculinos y femeninos. Lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, los manuales de literatura, estas mujeres no salen
con la misma frecuencia que salen los miembros masculinos de esta generación. No se entiende, o desgraciadamente sí, su condición de mujeres las desterró a muchas de ellas tras el exilio. Nunca hemos tenido noticia de que formaran parte de la generación del 27. Muchas de estas mujeres habían dejado tras de sí una obra que, siendo ecuánimes, si se compara con algunos de los compañeros de generación, pues están al mismo nivel o incluso por encima. La escritora Concha Méndez, la ilustradora y escultora Margal Gil Roeset, la escritora y actriz Josefina de la Torre, Maruja Mayo, pintora, Ernestina de Champorcín, poeta, la filósofa María Zambrano, las escritoras Rosa Chacel y María Teresa León. Un documental sobre 8 mujeres de la generación del 27, todas ellas de gran talento, muy obviadas en la historia, en la que en general solo se habla de ellos, las sin sombrero. Para entregar este segundo premio contamos con Alba Sánchez, secretaria de Organización de las Juventudes Socialistas de Teruel. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy estoy muy orgullosa de poder entregar este premio Tomás Meave 2016 a Las Sin Sombrero. Es un proyecto audiovisual que, como hemos visto, que reivindica a esas mujeres, poetas, artistas, escultoras, novelistas que triunfaron al final, como ha dicho Maite, de la década de los años 20. Mujeres que triunfan en sus artes y en sus trabajos, que la demasiado corta Segunda República y la demasiado larga dictadura franquista no supieron reconocer. Quisiera también reivindicar a 3 mujeres políticas de aquella época. A Clara Campoamor, la diputada que peleó en las Cortes Generales por lograr el sufragio universal femenino, a Margarita Enelkel, diputada socialista por Badajoz, que peleó por los derechos de los trabajadores del campo, y a Victoria Ken, diputada por Jaén de Izquierda Socialista, la primera directora general nacional, en este caso de prisiones, mejorando la alimentación y trato de los reclusos. Por ellas, por vuestro trabajo, por la memoria histórica que nunca debemos perder, os entregamos humildemente este premio. Vamos a recoger el premio, Tania Bayo, productora, directora y guionista. Mira, yo me iba a Bueno, ¿lo dejo aquí? Sí. Bueno, la verdad es muchísimas gracias. Nos hace mucha ilusión recibir este premio. Las Sin Sombrero, como habéis dicho muy bien, pues es un proyecto que reivindica la memoria de las mujeres que formaron parte de la generación del 27, pero en el fondo no deja de ser también una excusa para reivindicar, denunciar que ya basta, ¿no? Que debemos entender como sociedad y que debemos entender como ciudadanos de un país en democracia, que la memoria histórica, que la recuperación de nuestro pasado es absolutamente necesario, que no sea fragmentado, que sea justo, que sea realista, con sus pros y con sus contras, para poder restablecer un futuro en el que hombres y mujeres, porque aunque a algunos les puede parecer una irrealidad, hombres y mujeres somos los que andamos juntos por el camino de la vida y por el camino de la historia, y eso es un tema que, como muchos otros en la memoria histórica, siempre queda por resolver, ¿no? Las mujeres participaron activamente, sobre todo a partir, y no hace falta, no voy a dar una clase de historia porque seguro que lo sabéis, sobre todo a partir de principios del siglo XX, pero no participaron porque alguien les dejó participar, ¿no? Bueno, como que los hombres les dieron un poco de espacio. Participaron porque eran mujeres que vivieron un momento donde las mujeres se dieron cuenta de que había llegado su momento, había llegado el momento de que se las escuchara, de que formaran parte de la historia, una parte activa de la historia, y ellas se sintieron sujeto histórico y por ello lucharon, pero sin pedir permiso. Y eso que parece una tontería es muy importante. Las Sin Sombrero no pidieron permiso para ser ellas mismas y creyeron que esa lucha la habían ganado y que esa lucha se perpetuaría. No fue así.
Por desgracia, España vivió ya no tanto una guerra civil, porque muchas veces me dicen, ¿no?, que la guerra civil acabó con sus ilusiones. No, lo que acabó con sus ilusiones realmente fueron 40 años de dictadura. La guerra civil obviamente fue una tragedia para este país, pero también en ese entorno fue un momento de unión y de hermandad en muchos aspectos, ¿no? La dictadura acabó con su memoria, en este caso no solamente la de ellas, eso es verdad, pero también tenemos que empezar a reflexionar un poco, y cuando tuvimos la posibilidad de recuperarlas también nos las dejamos por el camino, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre digo y os invito, y creo que de verdad estoy muy, muy contenta por este premio, que si hay alguna de yo llevo 8 años con este proyecto, y para mí, si hay alguna cosa buena de su olvido, ha sido el placer de descubrirlas. Así que os invito a que la Sin Sombreros abra la puerta a descubrirlas a ellas, a reivindicar que se publique o se reedite su obra, cosa que es muy difícil, que parece que no se acaba de reeditar, y que sigáis hablando de ellas, pero en absoluta normalidad. Ojalá. Yo hoy he venido con mi hija y con una amiga, y realmente es por ellas que hago este tipo de cosas, por nosotros, por ellas y por los niños y niñas, que espero que en un futuro puedan hacer proyectos donde no tengamos que gritar por encima de los demás que las mujeres existamos, sino que existimos, que si no sea una normalidad, y podamos contar la historia como se debe contar, que es sin estar fragmentada. Muchas gracias. Bien, pues vamos concluyendo ya nuestra entrega de premios de este año, y ahora contamos con las 2 últimas intervenciones. La primera de ellas será la de Jesús Greciet, presidente de la Fundación Tomás Meave. Jesús, se llama Jesús, aunque lo llamemos Chus. Buenas tardes a todos y a todas. Y reiterar también los agradecimientos a las Juventudes Socialistas de Aragón y a las Juventudes Socialistas de España, a las Juventudes Socialistas de Aragón por recibirnos con este tiempo tan agradable que nos va a permitir a todos disfrutar de la lluvia de estrellas que hay esta noche, y a las Juventudes Socialistas de España por volver a aprovechar uno de sus espacios formativos para realizar nuestra entrega anual de premios. Decía Alex de Somos que tienen pocos recursos, y es cierto, las entidades juveniles no solo no han salido de la crisis, sino que se ha aprovechado la crisis en muchas comunidades autónomas, en otras se está revertiendo la situación, como esta en la que nos encontramos, y en el conjunto del Estado, para terminar con ellas, para ahogarlas económicamente, para terminar con los foros de intercambio de opiniones. Ya me gustaría a mí que esta nuestra fundación pudiera de nuevo volver a hacer buenas escuelas de formación, donde cuando haya elecciones municipales y algunos de vosotros se conviertan en concejales de Hacienda o de Urbanismo, no haya que explicar desde cero algún concepto, pues eso, de la Hacienda municipal o del urbanismo, o que cuando alguno de vosotros suba a un atril por primera vez no le tiemble la voz y mueva las manos como debe, y de pues eso, la imagen de la solvencia que los jóvenes queremos dar en nuestra gestión y en nuestro día a día, pues eso, para demostrar al resto de la sociedad que como jóvenes también estamos empoderados y empoderadas para, desde la más temprana edad en que accedemos a la democracia, tanto desde el sufragio activo como desde el pasivo, pues demostrar eso, que somos capaces de llevar la gestión en los más variados campos de las administraciones. Quería empezar también recordando 3 frases de Tomás Meave. Una de ellas porque estamos en Aragón, y decía Tomás Meave, a propósito de su estancia en los Pirineos, aunque en Francia para intentar curarse de la tuberculosis que le costó la vida, decía: de las cabezas blancas de los Pirineos parece que me llegan por la ventanilla consejos helados. Cierto es que los consejos que le llegaban eran helados, pues porque bueno, el clima que tenemos tampoco es muy favorable, pero también hemos tenido en esta escuela una mesa sobre medio rural,
y a veces asistir al medio rural nos ayuda a salir un poco del bullicio y del día a día de las grandes ciudades y nos ayuda a pensar. Y el bueno de Tomás Meave, aparte de tener una fabulosa estancia que le ayudó bastante creativa en París y en Londres, donde más prolífero fue en sus obras fue en sus estancias en los Pirineos, por desgracia, en el exilio, pues por decir las verdades sobre el ejército y la iglesia y estas cosas que a principios del siglo XX te costaban meses de condena en la cárcel, que fue donde precisamente contrajo la tuberculosis que le costó la vida. La otra es para los jóvenes. Para los jóvenes que estamos o estáis aquí reunidos, yo ya me voy excluyendo un poco del apartado joven, decía: el vivir como nuestros abuelos es ser abuelos siendo nietos. Está muy bien incluso que nos reivindiquemos intergeneracionalmente y pasemos un poco con perdón de nuestros padres y escuchemos a nuestros abuelos. A veces, y creo que a muchos nos ha pasado, que en la agrupación nos identificamos un poco más con los abuelos que con los padres. Pero no vivamos como ellos, reivindiquémonos también como jóvenes, escuchémosles, tomemos consejo, pero venimos a perfeccionar. Y de aquí la tercera frase, que yo creo que va sobre la vida misma: la humanidad no progresa imitando, sino perfeccionando. Ponemos fin en estos días al centenario de la muerte, del fallecimiento de Tomás Meave en 1915, centenario que iniciamos pues hace un año en los premios que entregamos el año pasado en Madrid, que fue donde se murió, y al que le ponemos fin hoy, aunque bueno, dentro de unos días volveremos en el País Vasco a Derio, a que al PNV les salga un poco de sarpullido por recordar que Tomás Meave abandonó sus filas y descubrió que el socialismo mola más. Siempre le sale sarpullido, y Ana Sagasti está con esto, año tras año escribe en su blog que Tomás Meave venía al PNV, que no, se fue del PNV. Pero bueno, como os decía, la Fundación, una de las actividades que ha realizado en este año ha sido recopilar, y lo tenéis en nuestra cuenta de Twitter si lo queréis seguir, más de 300 frases o anécdotas de Tomás Meave, frases suyas o de otros, de personas que estuvieron presentes en su vida, como Miguel de Unamuno, o como Indalecio Prieto, Luis Araquistain, dirigentes socialistas o personas del mundo de la cultura que convivieron con él y que hablaron sobre él. Vivimos tiempos de nuestros valores, de los valores socialistas que inspiraron a Tomás Meave y que os inspiran a vosotros. Vivimos tiempos donde esta clase de frases que escribimos las cogemos a veces como argumento de autoridad porque nos sirven para este momento caliente de la conversación en Twitter, donde pongo la frase de este histórico y me da la razón y gano la conversación en ese momento, como si ganar una conversación fuese algo enorme, ¿no? Ya no solo de puertas para afuera, sino incluso de puertas para adentro. Aquí es donde introduzco un poco el tirón de orejas de los que dejamos Juventudes, en mi caso hace un par de años, y no os lo toméis a mal, pero es que tengo este momento al año para tirar de las orejas y lo aprovecho. Y digámoslo, las frases que usamos no nos las tiremos a la cabeza. Estamos aquí no para coger esas frases y utilizarlas, sino para perfeccionar esos valores. Las frases de nuestra historia no deben ir en un sentido unidireccional, ni nos dan una razón absoluta. Nosotros no somos integristas que cogemos los libros sagrados o el Corán o la Biblia y las interpretamos como nos conviene y no como lo que quieren decir. Las frases no están aquí para utilizarlas, están para perfeccionarnos y perfeccionar a nuestra sociedad. Las frases están para sacar lo mejor de todos, no lo mejor de cada uno, de ganar ese momento de discusión acalorada, ni siquiera para también, como por desgracia hemos visto por lo que ha comentado Diego, para sacar lo peor de cada uno en un debate entre compañeros. De vosotros los jóvenes se espera, precisamente, que seáis los que, iba a decir, deis la llave de contacto, pulséis el botón del coche, seamos modernos, los coches ahora se encienden pulsando un botón, pulséis el botón que vuelva a arrancar el motor de la sociedad para poner en marcha de nuevo a las juventudes y al partido para la sociedad que nos está esperando ahí fuera. Y tenéis que coger esas frases para perfeccionaros vosotros, porque hay una sociedad esperando ahí fuera. Aquí viene el otro momento de tirón de orejas.
No ganáis nada, absolutamente nada, discutiendo 100 frases y 200 mensajes de WhatsApp en ese grupo provincial o regional o de vuestra agrupación, que cuando os despertáis a las 8 de la mañana veis que habéis seguido hasta las 3 de la mañana discutiendo otros compañeros. 124 mensajes nuevos. ¿Habéis ganado algo? ¿Habéis convencido a alguien? No. No ganáis nada. A quien tenéis que ganar, a quien os tenéis que ganar, es a los que os están esperando ahí fuera. Perdéis un tiempo fabuloso discutiendo sobre si en Florida va a ganar Hillary Clinton o Donald Trump, acaloradamente moviendo en vuestros mapas los estados de los Estados Unidos que van en rojo y los que van en azul en estos días, o si tal o cual dirigente que nos gusta más o menos aparece por las mañanas en la 4, por las tardes en la 6 o a medianoche en la 5, y este me gusta más y este me convence menos. ¿Ya habéis visto cómo va peinado? No ganáis nada de verdad. Lo que tenéis que hacer es salir ahí fuera y ganaros a los que os están esperando. De verdad, no estamos aquí para eso, no nos agotemos en eso. Leeros las frases recopiladas de Tomás Meave y no las utilicéis unidireccionalmente. Empaparos de ello y salid con esos valores afuera. Olvidaros de esos grupos de WhatsApp y de esas discusiones en Twitter con 20 respuestas y 30 retweets, donde los únicos que lo consumimos y que nos autoconsumimos en el peor sentido de la palabra de ellos somos nosotros mismos. Quería deciros, si tenemos una historia y si tenemos unos valores es para aplicarlas día a día. En esta edición otorgamos 2 premios, y uno es por nuestra historia y el otro es por nuestros valores. Creemos en la igualdad de las personas, vengan de donde vengan, sean del continente que sean, vayan con quien vayan, hablen con quien hablen y se acuesten con quien se acuesten. Por eso hoy damos un premio a quienes pelean día a día en algo o contra algo que por desgracia crece en los jóvenes y es lo que tenéis que combatir y por eso tenéis que salir ahí fuera, que es el odio. Odio en las aulas, el acoso escolar o ya no solo con un compañero indeterminado al que se le margina en el patio o al que no se le presta ayuda, no se le presta atención. Hay un acoso específico que es contra el que lucha uno de los colectivos que hoy premiamos, que es el acoso porque tal o cual persona va a vivir su sexualidad de un modo diferente. Y ahí tenéis que estar vosotros, en vuestros institutos, en vuestros pueblos, y no lleguéis tarde al minuto de condena delante del ayuntamiento cuando ocurra algo irremediable. Tenéis que estar desde el primer momento, como concejales, como diputados que sois algunos. Es ahí donde se os está esperando y donde colectivos como somos LGTB nos está esperando. Colectivos en toda España, porque aquí, por suerte, puede haber más o menos interrelación entre el Gobierno de Aragón, las Juventudes Socialistas de Aragón y ellos. Es ahí donde os estamos esperando y donde esos jóvenes que quieren vivir su sexualidad de un modo diferente os están esperando. El otro premio es historia, pero es que además de un modo indirecto es nuestra historia. Detrás de los libros de literatura y de historia falta la otra mitad de la historia, valga la redundancia, que es la de las mujeres. Junto a Tomás Meave, o precisamente por Tomás Meave, precisamente podemos disfrutar hoy de Tomás Meave, porque cuando la tuberculosis le tenía minado, quien escribía las obras de Tomás Meave no era Tomás Meave, era Julia Iruretagoyena, su mujer, la que estaba sentada al lado del enfermo postrado, al cual le dio vergüenza cuando su mujer le pilló con el pañuelo manchado de sangre, era Julia. Y esa Julia Iruretagoyena, después, con el devenir del tiempo, como sabéis, quedó viuda muy joven, con un niño León, que posteriormente la guerra civil le dio el mazazo de arrebatárselo. Esa Julia, después, corrió a la hermana de uno de los mejores amigos de Tomás. Uno de los mejores amigos de Tomás Meave era Gustavo de Maeztu, pintor,
que nos dejó uno de los 2 retratos de Tomás que se conservan en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La hermana de Gustavo de Maeztu, María de Maeztu, dirigió la residencia de señoritas, el paralelo a la residencia de estudiantes, donde algunas de las mujeres que hoy reivindicamos de la Sin Sombrero estudiaron. Algunas de ellas se divertían en los pasillos de la residencia de señoritas porque había un niño correteando por allí, que era León Meave, y al cual le hacían gracias y juegos. La profesora de francés de la Sin Sombrero era, en la residencia de señoritas, la viuda de Tomás Meave. Ahí estábamos, de un modo más o menos indirecto, pero nuestra lucha, la lucha, olvidados, iba a decir una barbaridad, olvidados por un momento de Tomás Meave, tened a Julia Irureta y a Goyena en la cabeza. Nuestra lucha es también aquella lucha que empezó ella, hemos mencionado a Victoria Kent, con la cual vivía, junto con la Sin Sombrero, por dar cabida a una obra, por empezar el Liceo Femenino de Madrid, allá en aquellos años, y que obtuvo sus frutos desgraciadamente truncados por la dictadura, como el voto femenino, y que hoy tenemos que volver a traer desde entonces y decir, cuidado, está muy bien la obra que hicieron los hombres, pero es que faltaba la otra mitad del libro, leeros la otra mitad del libro. Y nada más deciros que por eso también para nosotros hoy dar el premio a las Sin Sombreros da a reconocer un poco una parte de nuestra historia, pero también de la historia de Tomás Meave, que es la parte femenina, la parte de Julia y la parte de las alumnas, en este caso de Julia. Siempre hemos estado ahí y trabajemos por seguir estando, pero por favor, estando ahí fuera. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Chus para nosotros. Y para concluir, contamos con la intervención del secretario general de Juventudes Socialistas de España, Nino Torre. Presidente de la Fundación, querido Chus Greciet, patronos y patronas que estáis hoy aquí también acompañándonos, premiados y premiadas, compañeros y compañeras, buenas noches. Y un año más, una nueva edición de los premios Tomás Meave, una edición de los premios que organizamos y celebramos conjuntamente la Fundación Tomás Meave y las Juventudes Socialistas de España. Unos premios que sirven para recordar a nuestro fundador, a Tomás Meave, para recordar su obra, pero también para recordar, como no podría ser de otra manera, su pensamiento político. Porque, fijaos, desde mi punto de vista, en los momentos en los que podamos tener más dudas, peor lo estemos pasando, como ha podido ser este último mes, en el que ha sido un mes difícil para todos los militantes socialistas, yo creo que una de las mejores recetas para salir de dudas es leer a Tomás Meave, porque leyendo a Tomás Meave nos reafirmaremos en nuestra ideología y en nuestra forma de pensar. Yo creo que todos los jóvenes socialistas que leen los artículos, las obras de Tomás Meave, se sienten identificados con él, con ese Tomás Meave que se indignaba ante las injusticias sociales, ese Tomás Meave luchador, ese Tomás Meave que tenía una fe laica en el socialismo como herramienta de transformación social. Y como bien indicaba el compañero y amigo presidente de la Fundación, Chus Greciet, durante este año hemos celebrado el centenario de su fallecimiento. Y la Fundación ha desarrollado, ha organizado numerosas actividades en conmemoración y para recordar, insisto, la obra y el pensamiento político de Tomás Meave. Y su legado está ahí y va a perdurar durante mucho tiempo, porque mientras haya un joven socialista, mientras haya jóvenes en este país que se indignan ante las desigualdades sociales, que se indignan ante las injusticias, mientras en definitiva haya jóvenes socialistas, el legado de Tomás Meave está asegurado. Y está asegurado también por su enorme ejemplaridad. Palabra ejemplaridad que yo creo que viene muy bien también en el día de hoy a colación en relación a los sucesos que hemos conocido durante los últimos días. Ejemplo, Ramón Espinar, un político que es verdad que cuando
compró esa VPO, esa vivienda de protección oficial, tenía 21 años y no estaba en política, y que posteriormente la vendió y, consecuencia de ello, tuvo una ganancia de 30.000 euros. ¿Y es legal? Sí, es legal, pero no es ejemplar. Y la ejemplaridad pública es fundamental y necesaria en política. Por eso también conviene recordar que el legado de Tomás Meave perdurará en el tiempo por esa ejemplaridad que demostró a lo largo de su corta vida. Y amigos y amigas, Tomás Meave era un defensor de la igualdad, de la lucha de clases, que en aquel contexto histórico, como bien sabéis, era la metodología obrera y revolucionaria para la consecución de la igualdad. Tomás Meave decía: los hombres deben dejarse de mirar como enemigos e irse del brazo a la gloriosa conquista de lo desconocido. Así nos sigue alentando, más de un siglo después, a unirnos, a olvidar las diferencias y a comportarnos como una voluntad única. Y precisamente a ese cometido se dedica uno de nuestros premiados, la asociación Somos LGTB Aragón, a unir a hombres y a mujeres en defensa de la igualdad, a unir hombres y mujeres para inculcar la igualdad desde bien jóvenes, a quitarnos de encima etiquetas, porque nadie nos debe decir lo que debemos o lo que tenemos que ser. Y el trabajo de Somos LGTB Aragón, desgraciadamente, es hoy más importante que nunca, porque vivimos en una sociedad en la que semanalmente leemos en los medios de comunicación sucesos o noticias de agresiones homófobas. Vivimos en una sociedad en la que leemos noticias en el ámbito mundial de otros países de nuestro entorno, un país vecino, Marruecos, donde el jueves hemos leído una noticia, y es que 2 mujeres van a ser condenadas, van a tener un juicio por el mero hecho de besarse. Eso está ocurriendo aquí al lado, un país vecino. Eso lo hemos leído antes de ayer, el jueves, o donde desgraciadamente acabamos de conocer que nuestra compañera y querida Soraya ha sido amenazada de muerte en Twitter por ser socialista y por defender unas ideas. Soraya, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Y como decía, sí es importante el trabajo que desarrolla Somos LGTB Aragón y tantas entidades y asociaciones que desarrollan ese trabajo a lo largo y ancho de nuestra geografía. Es más importante aún también porque desarrollan ese trabajo en el ámbito rural, en los pueblos, porque efectivamente es en los pueblos donde hay jóvenes que todavía a día de hoy tienen dificultades para desarrollar sus identidades sexuales y de género. Es en los pueblos donde muchos jóvenes todavía a día de hoy viven en una cárcel, en una realidad en la que ellos no se sienten cómodos, y es indudablemente ahí donde debemos de centrar nuestros esfuerzos desde la política, los que estamos en política, desde las asociaciones, desde las fundaciones y evidentemente desde las administraciones públicas, desde las instituciones democráticas. Y Tomás Meave también, por otra parte, como bien sabéis, además de referente político, era un creador literario. Su buen amigo, Indalecio Prieto, siempre dijo que si no fuera porque falleció joven, hubiese estado a la altura de Baroja o de Unamuno. Era un creador literario. Y esa pasión por el arte de la palabra la llevó siempre vinculada a su pensamiento ideológico, por lo que sus obras literarias nunca caían en el hedonismo, al contrario, eran obras con un fuerte componente pedagógico y también con un fuerte componente ideológico. Y quizá por esto, porque no caían en el hedonismo, sus obras literarias tienen un fuerte componente ideológico, se le recuerda mucho más como político que como creador literario. Sus obras han quedado de alguna manera olvidadas en la historia, ignoradas. Y eso mismo es lo que le ocurrió a las creadoras, a las intelectuales de la generación del 27, a quien hoy recordamos y admiramos gracias a iniciativas como el segundo premio de esta edición, la asociación Las Sin Sombrero. Y hoy premiamos no solo a quienes se han encargado de recuperar del foso del olvido a todas esas mujeres, sino que las premiamos a ellas. Amigos y amigas, premiamos en el día de hoy, en esta edición de los premios Tomás Meave, a María Zambrano, a Rosa Chacel,
a Josefina de la Torre, a Ernestina de Champurcín, nombres que debemos de grabar en el mismo lugar de nuestra memoria en el que se encuentran otros nombres de hombres, como Guillén, Dámaso Alonso, Alberti Lorca o Vicente Aleixandre. Porque la calidad de sus obras no era mayor o menor que las de sus compañeros de generación por el mero hecho de ser mujeres. Porque no es justo que en ningún ámbito de la vida un hombre eclipse a una mujer por el mero hecho de ser un hombre. Y menos justo es que esto ocurra en el ámbito de la cultura, porque la cultura, a lo largo de toda nuestra historia nacional e internacional, ha sido el germen de todos los grandes avances y transformaciones sociales. Ya voy concluyendo, compañeros y compañeras, como veis, este año ambos premios, los dos premios que desde la Fundación hemos entregado, han sido a entidades, asociaciones vinculadas con la lucha y el trabajo por la igualdad. Y por una razón, yo creo que clara, porque para la Fundación Tomás Meave, fundador de las Juventudes Socialistas, para nosotros, los jóvenes socialistas, la igualdad va en nuestro ADN. La igualdad es una de nuestras señas de identidad. Esa igualdad tan necesaria para que en este país, independientemente de que un niño, un joven haya nacido en un pueblo, en un mundo rural o en una gran ciudad, para que cualquier persona pueda llegar tan lejos como realmente quiera, independiente de sus ingresos familiares. En definitiva, amigos y amigas, compañeros y compañeras, es igualdad que nos hace ser más libres. Es igualdad que no esclaviza, sino que da libertad. Aquella en la que creía que Meave y que hoy está en nuestras manos alcanzarla. Nada más y muchas gracias. Como falta su presencia en mi habitación. Como me duele el invierno, como me duele el verano.